Lectura del libro de la sabiduría. A quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente, porque tu fuerza es el principio de la justicia, y tu señorío sobre todo te hace ser indulgente con todos. Despliegas tu fuerza ante él, que no cree en tu poder perfecto, y confundes la osadía de los que no conocen. Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu poder cuando quieres, actuando así, y enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y dijiste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia. Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús hablaba en parábolas a la gente y les dijo: el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer,
para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Bueno, hay algo en lo que quiero empezar pidiéndoles, me disculpan, si alguien ya fue a misa a otro lugar y quiso venir también aquí, porque no falta el que le gusta doblarse, ¿cierto? El trozo del Evangelio hoy es muy largo. En realidad no hay una ni dos, sino 3 parábolas. Yo quiero ser más catequético y pastoral y por eso me quedo en una sola. Además, las otras ustedes ya las conocen y vean que es una verdad. En la primera parábola dice que un hombre sembró buena semilla en su campo y mientras dormía vino un enemigo y le sembró cizaña. Algunos se acordaron, todos lo saben, algunos se acordaron, sembró cizaña. Y entonces que cuando brotaron la cizaña junto con el trigo, vinieron los trabajadores suyos y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿De dónde sale la cizaña? Y él les dijo: vengan, mientras uno quiere sembrar cosas buenas, no falta el que quiera sembrar maldad. Entonces le dijeron: ¿quieren que arranquemos la cizaña? ¿Quién se acuerda cuál fue la respuesta de él? Que no. Porque si arrancaban la cizaña, podrían arrancar también el trigo. Ya lo hemos enseñado. El trigo y la cizaña, cuando brotan, cuando germinan, son exactamente iguales. Se van a diferenciar al final cuando en una brota la espiga y en la otra no brota nada. Por eso cuando dicen arrancamos la cizaña, él dice no. Porque de pronto pueden arrancar lo bueno. ¿Qué es lo que tiene ese dueño de la viña o del campo donde sembró el trigo? Tiene paciencia. Y la paciencia es un fruto también de la misericordia. Y en el Salmo lo dijimos una y otra vez: tú, Señor, eres clemente y misericordioso. Nosotros debemos celebrar a un Dios que ama y da oportunidades. Paciencia. La otra parábola era la de la semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas. Nos lo han enseñado y dicen que en la cabeza de un alfiler pueden caber hasta 7, 8 semillas de mostaza. ¿Cómo será eso de chiquitico? Pero que cuando se siembra y germina y brota, puede llegar a ser un arbusto tan grande que los pájaros vienen a anidar en él. ¿Qué necesita el sembrador? Paciencia, porque el árbol no brota de la noche a la mañana. Se demora en germinar, se demora en ser el arbusto, se demora en dar la mostaza. ¿Qué se necesita? Paciencia. Y si algo perdemos nosotros fácilmente es eso, la paciencia. Y le decimos a Dios: ay, Dios mío, dame paciencia. No le pida a Dios que le dé paciencia, porque usted ya viene con eso. Si usted ha sabido vivir en paz, y la paz que crea armonía, recuerden, una situación concreta es que detrás de esa armonía en la que yo vivo, aprendo a vivir pacientemente. Aprendo a vivir con paciencia y a disfrutarlo todo. Entonces, qué bueno poder hablar hoy, quedándonos en un solo texto, de esa paciencia de Dios. Voy a hacer una pregunta
y si alguien lo ha visto, lo conoce, me dice y me ayuda. ¿Han visto el daño que hace el comején? Uy, se nota que han tenido muebles baratos. Dicen que la madera buena no le entra al comején. ¿Dónde lo han visto? Acá. Pero yo no fui el que compró las bancas, pilas pues. Pero es en serio. Y de hecho, miren que las hice recuperar todas, pero ya usted pasa por ahí y ve comején. Porque qué animalito, qué animalito. ¿Sí? Es que yo creo que allí cerquita, vea, ahí al pie del confesionario, hay comején. Son unas bolitas chiquiticas, menuditas. Una cosa muy horrible. Entonces, ¿han visto el comején? Alguien que me levante la mano y voy allá donde esté. Alguien que haya visto el comején y que lo haya tenido en sus manos. A ver, aquí hay una y hay otra. Lo ha visto. Es como esto. A la orden, tengo frascos de comején. ¿Ah? Fíjense cómo nos podemos confundir. Ella conoce el comején y yo le acabo de dar un poco de levadura. ¿Se dan cuenta que mientras uno siembra en bondad, el otro puede sembrar en maldad? Es que la levadura, como el comején, son iguales. Pero mientras la una hace daño, la otra hace bien. Echémosla ahí. Eso es levadura. ¿Y por qué yo preferí hoy tener esto aquí? Miren, si ustedes son detallistas, se deberán estar preguntando: el Padre que tendrá hoy en el altar, que sale con unas vainas y unas cosas tan raras. ¿Qué tengo? Tengo eso, vean. Tengo harina. Tengo agua, tengo levadura, pero aquí en este tazoncito tengo una levadura ya preparada. Me di a la tarea de calentar un poco de agua, dejarla reposar tantito para que ya no estuviera hirviendo, y mezclé 2 cucharadas de levadura con agua. Y tuve paciencia para que el agua hiciera su trabajo en la levadura y apareciera esta leche así viscosa. ¿Qué hice? Cogí harina, la levadura que ya venía preparando, le eché un toque de más. Aprendan a hacer pan pues con el Padre. Le eché el toque de azúcar, el toque de sal, porque eso tiene que ser un equilibrio. Y fui mezclando todo eso y empecé a amasarlo. Pueden preguntarle a los acólitos, que ayer les dije: vengan, les voy a explicar a ustedes el evangelio así. Y me di cuenta que niños tan impacientes. Padre, y hay que esperar mucho. Vea cómo se volvió las manos. Qué pereza eso. Y yo: tranquilos. También tenía ahí el huevo. Y ese huevo es para que yo, paciencia, no la pierdan. Hicimos todo el proceso y todo el trabajo. Si ustedes se dan cuenta, aquí sobre el altar hay como una bolita. La bolita es el resultado. Pues madre, ya se salió del plato. Es el resultado de ese amasar y mezclar. Ayer, cuando yo preparé esto, era una bolita pequeña y la dejamos reposar. ¿Qué debemos tener nosotros si no es paciencia? Es que usted va a la panadería y dice: véndeme un pan de 500. Si venderán todavía panes de 500. Bueno, véndeme un pan. Y a usted se lo ofrecen. Pero hubo quien trabajó, ¿y de qué manera? Para hacerlo. Esto ya tiene un toque diferente. Y para yo llegar a ver esto, necesité, como Dios tiene con nosotros, paciencia. Paciencia. Porque Roma no se hizo en un día, dicen. Y vea, esto ya está transpirando y va a crecer más. Pero lo necesito así todavía hasta la noche. Y mañana ya saben que voy a desayunar con pan hecho de mis manos. Vendo pan barato, pan barato.
Pero es el detalle, miren, es todo el trabajo y es la paciencia. Ayer cuando puse eso ahí, no se veía nada. Y en medio de la misa vimos cómo iba creciendo. Y ahí va. Pero el cuento va a esto. Dios nos tiene esa paciencia. Pero nosotros debemos dar un fruto. Y entonces esa levadura que utiliza Dios con nosotros, ¿sí? Esa levadura se llama amor. Yo, de verdad, cuando amaso mi vida y amaso mi vida con amor, voy a ser capaz de transmitirle a otros esa misma experiencia de amor propio para abrir ese corazón y que se vaya llenando. Usted tiene también en su vida una levadura. Esa levadura de la vida se llama amor. Y el Jesús que sabía cómo se hacía el pan, y por eso esa narración breve, inventada, pero verosímil, breve. El reino de los cielos se parece a la harina que la mujer mejor mezcló con levadura. 3 medidas de harina por 1 de levadura. Y la medida es precisa. Porque si le echo más levadura, eso empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y ya difícil que yo diga que voy a hacer un pan. Y yo, así como fui el buen terreno en el que cayó la semilla, hoy debo reconocer que para construir un reino en el amor de Dios, debo ser esa levadura de amor que fermenta como la harina la masa, la vida del otro. Si alguien está en mi corazón y si estoy en el corazón de alguien, ¿qué hago constantemente para que su experiencia de amar y ser amado crezca y se infle? Crezca y se infle como el ejemplo que está en el altar. Y usted tiene esa levadura. Usted tiene ese amor. Que sea egoísta, que sea ingrato y no reconozca y no valore un montón de cosas, es verdad. Pero que al venir al templo, al abrir el corazón y la mente a la palabra de Dios, se quiera dejar abonar, es otra cosa. Es un punto que ya haya venido, pero el mayor punto será el que se deje abonar, el que se deje regar y que esa semilla de verdad crezca, que esa levadura de verdad cumpla su misión. Porque alguno habrá probado panácimo, como las hostias, pero si fue solo la harina mezclada con el agua y puesta al horno, eso es un cacho. Eso es un cacho, eso es duro, duro, pero duro. Y hay del que le dan a comer de eso, a algunos les gusta. Que estaban un montón de muchachos y les dijeron el cuerpo de Cristo y les dieron un panácimo, un pedazo así grande. Y volteó uno de los muchachos muy jocoso y dijo, pero del cuerpo de Cristo me tocaron los tenis. No hago y no masticar, eso no acaba. Ojo, que si yo voy poniéndole amor a mi vida y ese amor lo comparto en la vida del otro, crece en nosotros y se hace realidad la idea de Jesús de construir el reino de la justicia, del amor, de la paz. Así que aproveche esa levadura, tenga gratitud con quien tiene al lado, provóquele una alegría y una risa que le dé ganas de vivir y que inmediatamente lo lleve también a salir de su egoísmo para dar lo mejor. Y dar lo mejor significa estar tocado por el Espíritu. Pablo en su carta a los Romanos, el Espíritu intercede por nosotros cuando lo invocamos. Y por eso hemos dicho, inspírame espíritu de sabiduría, lo que debo pensar, lo que debo decir, para acercarme a ese Dios bueno y clemente, compasivo y misericordioso, que pone su corazón en nuestra pequeñez. Y que, como decía el libro de la sabiduría, fuera de ese Dios no hay otro. Y está en nosotros multiplicarlo. A ver, estos amiguitos que estaban conmigo en la catequesis ahora de la primera comunión, ¿qué significa la palabra misericordia? ¿Cómo? Pequeñez de corazón. Y que si yo soy misericordioso
y voy reconociendo que ya tengo esa levadura, pongo mi corazón en la pequeñez del otro. Y que cuando pongo ese corazón en la pequeñez del otro, vivo las obras de misericordia. ¿Cuántas eran? 7. ¿Se acuerdan de ellas? La primera. Y eso que se acordaron, ¿sí ven? Hay que ponerle levadura a la vida. 1, dar de beber, dar de comer, enseñar, vestir, visitar, enterrar y visitar. Y que si esa era la más difícil, la podían hacer a través de otros. Entonces, pilas pues. Esa levadura que tengo yo se llama amor. Esa levadura que el Señor siembra en mi corazón se llama amor. Y voy a servir de verdad. Y lo voy a hacer con alegría para que otro disfrute y goce de la alegría que yo tengo. Mejor levadura que el amor no hay. El Señor esté con ustedes.